Hermanos, el sermón de esta mañana tiene como título Testigos en Samaria. Regresamos esta semana a nuestra serie de predicaciones expositivas en el libro de los Hechos. Ahora llegamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Y hermanos, el sermón de esta mañana, una vez más, se titula Testigos en Samaria. Viene del libro de Hechos, capítulo 8, versos 1 al 8. Brothers and sisters, after stopping for one week to our expository series of sermons in the book of Acts, now we return to it, and in this case, our sermon is titled Witnesses in Samaria, and our sermon this morning comes from the book of Acts, chapter 8, verses 1 through 8. Y hermanos, como forma de introducción me gustaría recordar un poco lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Pero antes de eso, hermanos, quisiera decirles que esta tarde estudiaremos el comienzo de la exposición, de la expansión de la iglesia afuera de Jerusalén. Y esto es, hermanos, como Jesús mismo lo había prometido. Al haber llegado ya, hermanos, hasta este capítulo 8 del libro de Hechos, hemos establecido, hermanos, que la persecución de la iglesia no solo fue una realidad en la iglesia primitiva, hermanos, fue una realidad en los siglos siguientes y sigue siendo una realidad en nuestros tiempos. Brothers and sisters, I would like to say this afternoon that we will study this afternoon the beginning of the expansion of the church outside of Jerusalem, just as Jesus had promised. Having already reached chapter 8 of here in the book of Acts, we have established that the persecution of the church was not only a reality for the early church, but it was also a reality for the following centuries. And brothers and sisters, it's also a reality in our times. Hermanos, necesito decirles que desafortunadamente para muchas personas, no solamente para muchas personas, sino para muchas iglesias, micrófono. Como decía antes, hermanos, desafortunadamente para muchas personas, y lo más triste del caso es que no para muchas personas, sino también para muchas iglesias, la persecución, hermanos, de la iglesia no es un tema real y mucho menos importante. Nunca se habla de eso. Gloria a Dios por su soberanía que estamos nosotros estudiando la persecución de la iglesia. Pero hermanos, el hecho de que las iglesias o la gente no tome como la persecución de la iglesia como importante, se debe, aunque no en su totalidad, debo decirlo, a los falsos creyentes, hermanos, dentro de la iglesia. Se debe a los falsos maestros que existen en la iglesia. Se debe a las falsas doctrinas que se enseñan en la iglesia. Y sobre todo, hermanos, se debe a lo que el predicador y teólogo Michael Horton, quien tomó la definición del sociólogo Christian Smith como el deísmo terapéutico moralista. Ahora, ¿qué es el deísmo terapéutico moralista? Es la pregunta. Según Michael Horton, dice, y yo estoy de acuerdo con él, la gran mayoría de los cristianos, como los no cristianos, creen en esto. Piensen si es verdad o no. Deísmo. La gente cree que Dios no se involucra con la creación. Las diferencias teológicas y las diferencias religiosas, los asuntos morales, no, eso no es importante. No hay que poner atención a las diferencias teológicas. Nada de eso importa, mientras que en los momentos de que estoy en crisis yo pueda clamar a Dios y el gran terapista en el cielo viene y me da un plan para que todo salga bien en mi vida. Cristianos y no cristianos creen en eso. Michael Horton dice en terapéutico, la gente cree que Dios existe para mis beneficios. Dios solamente existe para lo que yo necesito. Mi felicidad, que todo esté bien en la tierra.
La gente cree que Dios existe para que yo viva mi mejor vida hoy. La religión es como un tipo de terapia. Dios es un tipo de terapia. En esa terapia Dios me da paz en mi mente. En esa terapia Dios es alguien a quien podemos usar nomás cuando lo necesitamos. Dios. Michael Horton dice que también es moralista, porque la mayoría de la gente, cristianos y no cristianos, creen que las personas buenas se van al cielo y las personas malas se van al infierno. La mayoría de la gente, cristianos y no cristianos, creen que somos buenas personas. Les preguntas, ¿eres una buena persona? Sí, soy buena persona. La vida en la tierra se trata de ser bueno y agradable con otros. Se trata de vivir lo mejor posible. Obviamente moralmente. Y si haces todas estas cosas y vives bien con otra gente, Dios te va a cuidar. Como lo mencioné antes, hermanos, aunque es de esperarse que esto lo crean los no creyentes, desafortunadamente personas que se hacen a ellos mismos llamar cristianos creen exactamente las mismas cosas antes mencionadas. Pero hermanos, esto no puede estar más lejos de la realidad bíblica. Unfortunately for many people in churches, persecution is not real or an issue that we should pay attention to. I want to say, I want to give glory to God that in His sovereignty, we're studying church persecution. Now, this matter of persecution for churches and people is not important because of a few reasons, although not completely, but as some of them are, to the false believers in the church, to the false teachers within the church, to the false doctrines within the church, and also to what the preacher and theologian Michael Horton, who took the definition of the sociologist Christian myth, as he defines as the moralistic therapeutic deism. Now, what is the moralistic therapeutic deism? According to Michael Horton, and I agree with him, the vast majority of Christians, just as non-Christians, believe in this. Listen to this quote. Moralistic. Most Christian and not Christian people believe that good people go to heaven when they die and bad people go to hell. Most Christians and non-Christian people believe that they are pretty good people. You ask them, you good? Oh yeah, I'm good. They believe that life on earth is about being nice with each other. They believe that life on earth is about trying to do your best. And if you do these things, God will take care of you. Michael Horton said that it's therapeutic because people believe that God exists for my benefits, my happiness. He wants me to live my best life now. Religion is some kind of therapy. It's where we go find refuge in our moments of tribulation. It's therapeutic because God gives me peace of mind and being. God is like someone that I use in the time of need. Michael Horton says about deism, God is out of the picture. Theological differences and religious differences, moral issues are not a big deal. As long as in those moments of crisis I can call on Him and the big therapist in the sky comes and gives me a workout plan. As I mentioned before, although these definitions are to be expected of non-believers, unfortunately, people who call themselves Christians believe exactly the same things mentioned above. But brothers and sisters, this cannot be farther from the biblical teachings. Hermanos, Jesús mismo nos advirtió de esto en Mateo capítulo 10, verso 35 al 38. Vean lo que dice Jesús.
No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de los hombres serán de la misma casa. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. Jesús en este pasaje, hermanos, nos advierte de las consecuencias y de lo que cuesta ser sus discípulos. Pero esto, hermano, no es más que una muestra de lo que aquellos quienes nos hacemos llamar cristianos vamos a sufrir por seguir a Cristo. No solo esto, hermanos, sino que seremos perseguidos por defender nuestra fe. Esto fue precisamente lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10 al 12. Pongan atención a este pasaje. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Vean lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué persecuciones sufrí? Lo importante es lo que viene después. Vean lo que dice. Y de todas ellas me libró el Señor. Escuchen esto. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Jesus himself warned us about this in Matthew chapter 10, verse 35 to 38. Listen to what he says. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me, Jesus says. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Jesus in this passage is warning us about the consequences and what it costs to follow him, to be his disciples. And this is not but another example of the things that we as Christians will suffer for following Christ. Brothers and sisters, we will be persecuted for defending the faith. Listen to what Paul says to Timothy in 2 Timothy chapter 3, verse 10 through 12. This is amazing. Listen to this. You, however, Paul saying to Timothy, you, however, have followed my teachings and conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. Listen to this. My persecutions and sufferings that happened to me in Antioch and Iconium and Lystra. Listen to this. Which persecutions I endured, yet from them all the Lord Jesus rescued me. Listen to these words. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. All of them. Hermanos, es por eso mi deber decirles, recordarles y advertirles que si no sufrimos ningún tipo de persecución por vivir piadosamente en Cristo Jesús, deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos de veras en la fe o no. Esto, hermanos, será una seguridad y marca en la vida de los primeros cristianos, especialmente en la vida de Felipe, de quien estudiaremos esta tarde. Felipe, hermanos, fiel siervo y diácono de la iglesia, dado a la persecución de la iglesia, fue usado por Dios para llevar el evangelio de Cristo a Samaria, y de esa forma se cumpliría la promesa hecha por Cristo en Hechos capítulo 1 verso 8, y de esa forma, hermanos, entramos de lleno al pasaje. Brethren, for this reason it is my duty and my responsibility to tell you, to remind you, to warn you,
that if we do not suffer persecution for living a godly life in Christ Jesus, we should examine ourselves and see if we are truly in the faith. Brothers and sisters, suffering and persecutions was a security. Persecutions was a mark in the life of the early church, especially of that of Philip, of whom we will study this afternoon. Philip, a faithful servant and deacon of the church, given the persecution, was used greatly by God to bring the gospel of Jesus Christ to Samaria. In this way, he will fulfill the promise made by Jesus Christ in Acts chapter 1, verse 8. Y hermanos, esto me lleva al primer punto del sermón, la persecución de Saulo, versos 1 al 3. Verso 1, hermanos. En nuestra predicación hace 2 semanas, hermanos, los resultados de la persecución, vimos la primera introducción de Saulo en el libro de los Hechos. En el verso 58, hermanos, del capítulo anterior, capítulo 7, Lucas mencionó a Saulo como el joven que encubrió los mantos de los falsos testigos y hombres del Sanedrín para poder matar a Esteban. Ahora en estos 3 primeros versos del capítulo 8, tenemos una narrativa un poco más amplia de este joven llamado Saulo. Y aquí en el verso 1 leemos que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esta primera parte, hermanos, del verso 1 es fácil de comprobar si echamos un vistazo al verso 58 del capítulo anterior. Pero es más fácil de comprobar, hermanos, si escuchamos las palabras del mismo Pablo, quien es Saulo obviamente. Aquí en Hechos capítulo 22, 20, vean lo que dice. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Dice Pablo, quien es el mismo que Saulo. And so, brothers and sisters, we go to our first point of the sermon, the persecution of Saul. These we will see in verses 1 to 3. And we'll go right away to verse 1. I have to remind you that in the last sermon 2 weeks ago, the result of persecution, we heard of Saul's first introduction in the book of Acts. In verse 58 of the previous chapter, Luke mentions Saul as the young man who took care of the garments of the false witnesses and the men of the Sanhedrin when they were stoning and killing Stephen. Now here in the first 3 verses of chapter 8, we have a somewhat broader narrative account of this young man named Saul. And here in verse 1, we read that Saul approved of his execution. Whose execution? Stephen's. This first part of this verse is an easy part to verify if we just take a look at verse 58 of the previous chapter. But brothers and sisters, it's more easy to prove and verify if we listen to Paul himself. Paul obviously is Saul, same person. If we hear Saul here in the book of Acts chapter 22 verse 20, listen to what Saul says. And when the blood of Stephen your witness was being shed, I myself was standing and approving and watching over the garments of those who killed him. Paul himself said that. Pero hermanos, al parecer no era suficiente para Saulo estar de acuerdo con ellos en la muerte de Esteban, sino que él mismo se dio a la tarea de perseguir a la iglesia. El texto bíblico aquí en el verso 1 dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, dice el verso 1. Estas palabras, hermanos, que leemos en aquel día, es una indicativa, hermanos, de Lucas para decirnos después de la muerte de Esteban. En otras palabras, la persecución que empezó en el capítulo 6 de aquí del libro de Hechos continúa con los hechos ocurridos hasta aquí el capítulo 8. Cuando leemos las palabras en aquel día,
podemos leerlos: en aquel día, el día de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. But apparently, it was not enough for Saul to agree with Stephen's death. But he himself was given the task of persecuting the church. The biblical text reads, "And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles." I need to tell you that these words that we read in this passage, "on that day," is an indicative of Luke, who tells us on that day after Stephen's death. In other words, the persecution that began in chapter 6 continues all the way here. The events occurred in chapter 8. And in that day, the day of Stephen's death, a great persecution arose against the church in Jerusalem, and everyone was scattered. Después leemos, hermanos, aquí en el mismo versículo 1, que todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Jesús les había dado una promesa y un mandato en Hechos 1:8, hermanos. Esta promesa es: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Esta persecución, hermanos, fue como un método de Dios para cumplir la promesa que Jesús había hecho en el capítulo 1, verso 8 de Hechos. Es importante mencionar, hermanos, que lo que leemos en este pasaje como esparcidos, esa palabra esparcidos que leen ahí, tiene la connotación literal, hermanos, de esparcir semillas. En otras palabras, esa palabra significa andar aventando semillas. En otras palabras, hermanos, es como si el autor sagrado del libro de Hechos nos estuviera diciendo que el resultado de esta persecución fue una acción divina. En otras palabras, una acción de Dios para poder esparcer semillas en otras partes del mundo y de esa forma, hermanos, hacer discípulos de todas las naciones. Es entonces que recordamos pasajes como Mateo capítulo 13, versos 1 al 26 y Lucas capítulo 8, verso 4 al 18, donde leemos las parábolas del sembrador, donde se nos da una idea de sembrar creyentes, por así decirlo. En todo esto, hermanos, podemos ver el poder y la soberanía de nuestro Dios, que aún en medio de la muerte y persecución, hermanos, Dios usa las malas acciones de los hombres y las transforma, no solo para el bien de sus hijos, pero lo más importante, para su gloria. Then we read here at the end of verse 1 that all were scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Jesus had given them the promise and a command in Acts chapter 1, verse 8. Listen to what he says. "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you." That's the promise. "And you will be my witnesses in Jerusalem," and where else? Judea and Samaria. That's the command. This persecution, brothers and sisters, was nothing else but a method of God to fulfill this mandate, this command, and this promise. It is important to mention that the word we read in this passage as scattered has the literal connotation of spreading seeds. And in other words, it's like if a planter or a farmer is throwing seeds to grow. So in other words, is something like if the sacred author of the Bible here, of these texts, is telling us that the result of persecution was a divine action, an action from God to be able to spread seeds, so people would come to the gospel to be saved. So in this way, brothers and sisters, we remember passages like Matthew chapter 13, 1 to 26, and Luke chapter 8, verse 4 to 18, where we read the parables of the sower, where we are given the idea of sowing believers. Brothers and sisters, we have to say that in all of these we can see the power and the sovereignty of our God.
that even in the midst of death and persecution, God uses the evil deeds of men, and that He transformed them, not only for the good of His people, but the most important, for His glory. Verso 2, hermanos. En este versículo 2 leemos las palabras: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. En este versículo, hermanos, encontramos dos cosas. Número 1, el cuidado de los hermanos de la iglesia unos por otros. Y número 2, el amor intenso de los hermanos hacia Esteban. Estas dos acciones, hermanos, pues solo pueden ser hechas por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto nos recuerda el mandato de Jesús a sus discípulos, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Jesús les dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también, ámense los unos a los otros, dice Jesús. En una familia, hermanos, común y corriente, se entierra a los familiares algunas veces, hermanos, nada más por responsabilidad. En los funerales de estas mismas familias ni siquiera lloran por los muertos, están a risa y risa. En este caso, hermanos, el caso de Esteban es todo lo contrario. Estos hombres piadosos que lo enterraron, que sepultaron a Esteban, no solo lo sepultaron, hermanos, porque era el acto más humano, por así decirlo, sino lo enterraron, hermanos, por respeto a Esteban, por admiración a Esteban, y lo más importante, por el amor que tenían por Esteban. El pasaje bíblico, hermanos, dice que lloraron a gran voz por él. Esto nos indica, hermanos, el dolor que sentían de ver a su hermano amado partir de este mundo. No porque su alma estuviera perdida, ya que el mismo Esteban vio a Jesús a la diestra del Padre, sino porque ya no tendrían más aquel que defendió a Cristo con autoridad y quien cuidaba de las necesidades de la iglesia y enseñaba y exhortaba a los hermanos. Verse 2. Here in verse 2 we read the words, devout men buried Stephen and made great lamentation over him. In this verse 2 we find two important things. Number 1, the care of the church's brethren for each other. And number 2, the intense love of the brethren towards Stephen. These two actions can only be done through the power of the Holy Spirit. And this reminds us of Jesus' command to his disciples in John 13:34. Listen to what he says. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. Brothers and sisters, in an ordinary family, family members are sometimes buried for mere responsibility. At the funeral, people don't even cry for their deceased. They're laughing. In this case, the case of Stephen is the quite opposite. This devout man buried Stephen not only because it was the more human thing to do, but because of the respect and admiration, and the most important, because of the love they had for Stephen. The biblical passage here says that they made great lamentation over him. This indicates the pain they felt to see their beloved brother depart from this world. Now, they weren't crying because his soul was lost. That was not the case. We remember Stephen himself saying that he saw Jesus standing at the right hand of the Father. They were crying and doing great lamentation because they no longer had the one who defended Christ with authority, the one who took care of the needs of the church, the brother whom they love, the brother who cared for them. Verso 3. En este verso, hermanos, leemos aún más de las acciones de Saulo en contra de la iglesia. En este versículo leemos que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, y los echaba a la cárcel. Saúl, hermanos, motivado por su celo a Dios, aunque era un celo equivocado,
Como él mismo lo admite en Hechos 22:3, vean lo que dice. Pablo persiguió a la iglesia, él mismo lo dice en Hechos 22:3. Pablo, hermanos, hizo estragos con la iglesia, destruyó, hizo daño, lastimó severamente a los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Una vez más, hermanos, esto es algo que él mismo admite en Hechos 22:4 y 19. Es necesario entonces aprender, hermanos, que esta persecución que se desató en Jerusalén por manos de Saulo no es nada más que la mano soberana de Dios en todas las cosas concernientes a su iglesia. Verse 3. In this verse we read more about Saul's actions against the church. And in this verse we read that Saul was ravaging the church, and entering house after house he dragged off men and women and committed them to prison. Saul, motivated by his zeal for God, though I have to say that it was a wrong zeal, admits in Acts 22:3 that he persecuted the church. Brothers and sisters, Paul wreaked havoc with the church. He destroyed, harmed, severely hurt the brothers of the church in Jerusalem. Once again, this is something that he himself admits in Acts 22, verse 4 and 19. It is necessary then to understand, brethren, that these persecutions that arose in Jerusalem by the hands of Saul, it was nothing more than the sovereign hand of God in all things concerning his church. Esto nos trae a la mente, hermanos, las palabras de José, el hijo de Jacob, en Génesis capítulo 50, verso 17 al 20. Ven lo que dice José. Así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te tratarán mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. En otras palabras, los hermanos de José vinieron, acababa de morir Jacobo, los hijos de José murieron y dijeron: ya murió nuestro padre, ahora nos va a maltratar. Y mandaron un mensajero para que le dijera a José: no nos maltrates. Vean la respuesta de José. José les dijo: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vean lo que dice después: ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo cambió para bien. En otras palabras, hermanos, la soberanía de Dios está por encima de cualquier maldad e iniquidad de cualquier hombre. Sobre todo, hermanos, cuando se trata de aquellos que son hijos de Dios. Aquellos por los que Jesús murió en la cruz. Aquellos por quien Cristo pagó con su sangre por sus pecados. This brings us to mind the words of Joseph, the son of Jacob, in Genesis 50, verse 17 to 20. This is what he said. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin, because they did evil to you. And now please forgive the transgression of the servants of the God your father. This is what happened in this story. Joseph had died. Jacob have died. And the brothers of Joseph said, now our father has died and Joseph is going to hurt us. So they sent someone to tell Joseph, don't hurt us, please. Listen to Joseph's answer. Do not fear. For am I in the place of God? Listen to the words. As for you meant evil against me, but God meant it for good. In other words, brethren, the sovereignty of God is above any wickedness and iniquity or any man. Above all. Especially when it comes to those for whom his only begotten Son, Jesus Christ, died in the cross to pay for their sins. Y esto me lleva, hermanos, al segundo punto del sermón. Felipe, el evangelista, versículos 4 al 8.
En este versículo leemos que los que habían sido esparcidos iban predicando, en otras palabras, anunciando las buenas nuevas de la palabra. La línea divisoria invisible entre los samaritanos, gentiles y judíos se quebró en este versículo. Es importante recordar que los apóstoles se quedaron en Jerusalén por lo que leemos en el verso 1. Es necesario reconocer la valentía que tuvieron al quedarse a cuidar la iglesia a pesar de la persecución. Pero esto nos hace pensar también, hermanos, que tal vez la persecución haya sido más intensa para los cristianos de descendencia judía helenística, como lo vimos antes. Ya que probablemente estos judíos helenistas, personas que venían de otras partes que no era de Jerusalén, hayan sido identificados como amigos de Esteban. Recordemos que Esteban era un hombre que no era de Jerusalén, había venido de afuera. Es por eso, hermanos, que Felipe, al ser uno de los 7 diáconos judíos helenistas escogidos en Hechos 6, sea el hombre que aquí en el capítulo 8 lleva el evangelio a Samaria como resultado de la persecución. So this takes me to the second point of the sermon, Philip the evangelist, verses 4 through 8. And in verse 8, we read that those who were scattered went about preaching the word. The invisible dividing line between the Samaritans, Gentile, and Jews was broken in this verse. It is important to remember that the apostles stayed in Jerusalem for what we read in verse 1. It is necessary to recognize the courage they had to stay and look out after the church despite the persecution going on. But this also makes us think that the persecution might have been more intense for Christians of Hellenistic Jewish descent, since they were probably identified with Stephen as Stephen Prince. This is why Philip, being one of the 7 Hellenistic deacons chosen in Acts 6, is being the one who takes the gospel to Samaria as a result of the persecution. Es de suma importancia, hermanos, notar una vez más en este versículo que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Esto no es nada más que uno de los métodos, hermanos, que Dios usa para llamar a los elegidos a Él mismo. Como un pastor dijo una vez, hermanos, la persecución hace a la iglesia lo que el viento hizo a las semillas. El viento, cuando uno avienta semillas al viento, el viento las esparce. En vez de hacer daño, hace bien, porque crece más. La persecución, eso es lo que hace a la iglesia. Hace que la iglesia crezca más. Otras 2 cosas importantes que debemos notar, hermanos, aquí número 1 es la dedicación de los servidores de Cristo al predicar la palabra donde quiera que iban. Esto debería ser de aliento y ejemplo para nosotros, hermanos. De la misma forma, predicar la palabra de Dios a donde quiera que la soberana voluntad de Dios nos lleve, sea en este país o sea en otro país. Y número 2, que los discípulos de los apóstoles no predicaron otra cosa más que la palabra de Dios. Los apóstoles de Cristo, hermanos, no predicaron Dios te ama. Los apóstoles de Cristo no predicaron Dios tiene un plan para tu vida. Los apóstoles de Cristo no predicaron acepta a Jesús en tu vida. Los apóstoles de los discípulos de los apóstoles no deberían dar otro mensaje que no fuera la palabra de Dios, la pura y palabra de Dios. No necesitaban adornar, no necesitaban ayudar, no necesitaban esclarecer, no necesitaban diluir o no necesitaban presentar el mensaje del evangelio con palabras sabias y bonitas para que la gente lo recibiera, porque eso es lo que hacen los cristianos hoy. Le hablan tan bonito a la gente de Dios. Mira Dios esto, como si Dios fuera un Dios que necesitara de los seres humanos. Dios es soberano y Dios es el rey y Dios no necesita de nadie. Ellos tenían claro, hermano, en sus mentes que el evangelio es el poder de Dios para la salvación.
Esto debería, hermanos, de ser aliento para nosotros, ejemplo para nosotros, para también predicar el puro, santo y glorioso evangelio de Cristo a aquellos a quienes no lo han escuchado. It is very important to note once again in this verse that those who were scattered went about preaching the word. This is nothing more than one of the methods God uses to call his elect to himself. As a pastor once said, persecution does to the church what the wind did to the seeds. In other words, if it's a windy day and if a farmer throws seed up in the air, the wind scatters the seed and it gives more growth. That's what persecution does. It spreads the believers around the world and they make more disciples where they are. Two other important things to note in this verse are the dedication of Christ's servants to preaching the word of God, wherever they went. This should be of an encouragement and example for us to preach the word of God just as they did, whatever God's sovereign will take us. And number two, that the disciples of the apostles preach nothing but the word of God. They should give no other message than the word of God. The disciples, the apostles weren't preaching God loves you. They weren't preaching God has a plan for your life. None of that nonsense. They should give no other message than the word of God. They did not need to adorn, to help, to enlighten, to dilute, to present the gospel message with wise and beautiful words for people to receive it. Because that's what Christians do today. They want to talk to people so sweet and nice. And they tell them, God needs you. God don't need anybody. God is the king. He doesn't need you. Let me tell you. If he saves you, it's because his grace, not because of nothing that you do. It was clear in the mind of the disciples of the apostle that the gospel is God's power for salvation. Brothers and sisters, this should be of encouragement, an example for us to also preach the pure and holy and glorious gospel of our Lord Jesus Christ to those who haven't heard it yet, wherever we go. Verso 5, hermanos. En este versículo, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo el Mesías. Es importante, hermanos, saber cuál era la situación entre samaritanos y judíos. Los samaritanos eran personas que vinieron a existir, hermanos, dado una mezcla entre judíos y gentiles, dado en el exilio de Asiria en el año 732 a.C. Después de esto, hermanos, después del exilio, los judíos retornaron a reconstruir el templo, como leemos en Esdras 4, capítulo 1 al 5. Los judíos y aquellos que habían sido nacidos de mezcla entre samaritanos y judíos tuvieron una disputa porque no se pusieron de acuerdo para ir a reconstruir el templo después del exilio. Esto, hermanos, dio comienzo a una gran disputa que con el tiempo creció y creció y creció. Esto nos recuerda, hermanos, el encuentro de Jesús y la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 9. Ahora, hermanos, después de saber un poquito más acerca de los samaritanos y judíos, podemos ver, hermanos, o podemos entender el inmenso amor de Dios para con los samaritanos, para derribar la barda entre judíos y samaritanos, hermanos, con el evangelio. Debido a la persecución, hermanos, Felipe descendió y predicaba ¿a quién? A Cristo, la vida de Cristo, el evangelio puro. Predicaba la doctrina de Cristo, predicaba el milagroso nacimiento de Cristo, la santa vida y muerte de Cristo.
predicaba la gloriosa resurrección y ascensión de Cristo, junto con la remisión de los pecados, solo por el arrepentimiento y fe en el nombre de Cristo. Verse 5. In this verse we read that Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. It is important to know the situation between Samaritans and Jews. The Samaritans were people who came into existence given to a mixture between Jews and Gentiles, given to the exile to Assyria in the year 732 before Christ. After this, the returning Jews from the exile went and rebuilt the temple, as we read in Ezra chapter 4 verse 1 to 5. So what happened is that those who were mixed between Gentiles and Jews, and those who were pure Jews, didn't have an agreement and go and rebuild the temple. And this started a great dispute that continued all the way into the time of the apostles. Now, that reminds us, or as a proof of this, we have the encounter of Jesus himself with the Samaritan woman in John chapter 4 verse 9. And now, after knowing a little more of these events, we can see clearly then, brothers and sisters, the immense love of God to men. He's breaking the dividing line in hate between Jews and Samaritans, and he's bringing the gospel to them to save them. Because of persecution, brothers and sisters, Philip descended and preached Christ in Samaria. In other words, he preached the gospel of Christ. He preached the doctrine of Christ. He preached the miraculous birth of Christ. He preached the holy life and death of Christ. He preached the glorious resurrection and ascension of Christ, together with the remission of sins, only by repentance and faith in the name of Christ. Verso 6, hermanos. Aquí en el verso 6 leemos las palabras: y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales o los milagros que hacía. Debo decir, hermanos, que es de suma importancia entender este versículo, dado que las iglesias pentecostales y carismáticas, hermanos, toman versos como este para defender su doctrina de milagros y señales. Una vez más, es interesante cómo nadie tiene pruebas, ni videos, ni pruebas médicas acerca de estos milagros. Nadie las tiene, nadie las sabe, nadie las ha visto. Es interesante eso. Hermanos, es de suma importancia estudiar este pasaje, pero, hermanos, un cuidadoso estudio nos da la luz de cuál es el mensaje principal de este verso 6. Lo cual, hermanos, déjenme decirles, no son los milagros ni las señales. Como ya he mencionado en otras ocasiones, hermanos, los milagros son la autenticación del que el mensajero está hablando con la autoridad de Dios. Verse 6. Here in verse 6 we read the words, and the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip, and they heard him and saw the signs that he did. I must say that it is of utmost importance to understand this verse clearly, since the Pentecostal and charismatic churches takes verses like this to defend their doctrine of miracles and signs, which I have said before. It is interesting how we don't have any proofs of this. We don't have any video, we don't have any pictures, we don't have any medical records of this. But a careful study of this passage give us light of the main message of this verse, which, brothers and sisters, I have to tell you, is not the miracles nor the signs. As I already mentioned in other occasions, the miracles are the authentication that the messenger is speaking with the authority of God. Esteban y Felipe, hermanos, son los únicos dos diáconos o personas
aparte de los 12 apóstoles, obviamente, de los cuales se habla que hicieron milagros en el libro de los Hechos. Nadie más que ellos. Esteban, como ya lo dijimos antes, fue especialmente escogido por Dios para defender a Cristo en el Antiguo Testamento y con esto ser el primer mártir de la iglesia. Esto, al matar a Esteban, hermanos, dio valor a los enemigos del Evangelio para hacer la persecución más grande y de esta forma llevar a Felipe a predicar el Evangelio en lugares donde antes no era permitido, por lo que leemos en Mateo 10, capítulo 10, verso 5. Stephen and Philip are the only deacons / people, apart from obviously the apostles, who are said to have performed miracles in the book of Acts. Stephen, as we said before, was specially chosen by God to defend Christ in the Old Testament, and with this to be the first martyr of the church. Now, by being the first martyr of the church, this one way or another gave courage to the enemies of the gospel to make persecution bigger, and thus lead Philip to preach the gospel in places where it was not allowed before, for what we read in Matthew chapter 10 verse 5. Ahora en este pasaje, hermanos, Dios abre las puertas primeramente a los samaritanos y después a los gentiles para que puedan acercarse con confianza al trono de la gracia. Pero hay dos cosas importantes, hermanos, que quiero que veamos en este pasaje. Número uno, Felipe, hermanos, hizo milagros en Samaria simplemente porque los apóstoles no estaban ahí. Por lo que recordamos del verso 1 aquí en el capítulo 8, dice que la persecución, mucha gente salió, los discípulos se quedaron ahí. Al ser Felipe, hermanos, el primer cristiano al predicar el evangelio, Dios le dotó con poder para que pudiera hacer milagros y de esta forma demostrar que con estos milagros él era un enviado aprobado de Dios. Número 2, si ponemos atención a la construcción del verso 6, el énfasis entero de este mismo versículo, hermanos, es poner atención a la palabra predicada por Felipe, no los milagros. En otras palabras, la gente prestó atención al evangelio predicado por Felipe, hermanos, porque vieron los milagros hechos por él. De esta forma, como lo sabemos por Romanos, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. En otras palabras, hermanos, el énfasis de este pasaje no son los milagros. El énfasis de este pasaje es que las personas eran salvas por poner atención, escuchar el evangelio que Felipe estaba predicando. Cuando lo vemos de esta forma, los milagros son secundarios. Now in this passage, God opens the doors first to the Samaritans and then to the Gentiles. We'll see that later. So they now can come confidently and approach the throne of grace. But there are two things I want us to see in this passage. Number one, Philip performed miracles in Samaria simply because the apostles were not there. From what we remember from verse 1 here in chapter 8, the great persecution arose and all who scattered except the apostles. In other words, the apostles stayed in Jerusalem. Philip, by being the first Christian to preach the gospel in Samaria, because he was the first one and the only one there, God gifted him with power so that he could perform miracles. In this way, he could demonstrate that these miracles, he is a servant approved by God and sent by God. Number two, if we pay attention to the construction of this verse 6, the whole emphasis in it is to pay attention to what Philip was saying. And in other words, the whole message of this passage is to pay attention to what Philip is saying. Once again, the people paid attention to the gospel preached by Philip because they saw the miracles done by him.
In this way, people can only be saved by hearing, and as we know from Romans 10, that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. In other words, the emphasis of this passage is not the miracles. The main message of this passage is that the people from Samaria were being saved by paying attention to the gospel that Philip was preaching, not the miracles. Hermanos, con toda esta información, entonces necesitamos considerar la importancia de estos dos diáconos, Esteban y Felipe. Ellos dos son los únicos personajes en el libro de los Hechos que hicieron milagros aparte de los apóstoles. Ellos dos tuvieron papeles importantes en la iglesia primitiva. Esteban, quien Lucas pasó 2 capítulos enteros dándonos información de él y su martirio, hecho con el cual se desató la persecución de la iglesia, y con esto dio paso para que Felipe fuera el primero en llevar el evangelio a los samaritanos y etíopes. Debo recalcar, hermanos, entonces que los hechos sucedidos con Esteban y Felipe no son una norma para la iglesia de hoy. El hecho de que Dios haya dado autoridad para hacer milagros a Esteban y Felipe era para testiguar que venían de él. Una vez más, esto no es una norma para la iglesia. With all this information, then we need to consider the importance of these deacons, Stephen and Philip. They are the only characters in the book of Acts who perform miracles apart from the apostles. Both of them had important roles in the early church. Stephen is the person of whom Luke spent 2 whole chapters giving us information about him and his martyrdom, with which the persecution of the church was unleashed and gave a way for Philip, the very first Christian to preach the gospel outside of Jerusalem. That's important. I must emphasize then that the events that happened with Stephen and Philip are not a norm for the church today. The fact that God gave them authority to perform miracles was only to testify that they have came from Him. It doesn't mean that it should happen to us. Verso 7, hermanos, en este versículo leemos: porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos habían sido paralíticos y cojos, eran sanados. Aquí leemos 2 clases de milagros, hermanos. Número 1, espíritus inmundos. Número 2, cojos y paralíticos. Una vez más, hermanos, debemos recordar que estos milagros son nada más la autenticación de que Felipe es un siervo enviado de Dios. En este caso, hermanos, estos milagros ayudaron a que las personas pudieran escuchar y prestar atención al evangelio. Hermanos, esto es importante y quiero que pongan atención. Pero cuando se pone énfasis en los milagros, más que en el evangelio mismo, se está a punto de caer en error y en herejía y a punto de comprometer el evangelio de Dios. Verse 7, in this verse we read, for unclean spirits crying out with a loud voice came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. Here in this verse we read 2 kinds of miracles. Number 1, the casting out of unclean spirits, and number 2, the lame or paralyzed were being healed. Once again, I need to remind you that these miracles are nothing more than the authentication that Philip was a servant approved and sent by God. In this case, these miracles help people to listen, to pay attention to the gospel. This is very important for us to hear. But when we give more emphasis to the miracles and signs than the gospel itself, this gives way to fall into error and heresy and to compromise the gospel of God. Verso 8. Este es el último verso de la predicación de Felipe en los primeros 8 versos del capítulo 8, hermanos.
Como ya en este pasaje leemos las palabras, y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Cómo no habría felicidad en este lugar, hermanos? Los hombres y mujeres atormentados por demonios inmundos, cojos y paralíticos eran sanados. Por supuesto que había felicidad. Pero, hermanos, algo que quiero que aprendan en este pasaje es que la felicidad no consistía en que eran sanados. La verdadera razón de regocijo de esta ciudad, hermanos, era que estos hombres y mujeres habían obtenido la reconciliación con Dios por medio de la fe en Jesús. Ese es motivo para estar contentos. Estos hombres y mujeres ya no eran más enemigos de Dios. Estos hombres y mujeres ya no eran más culpables. Estos hombres y mujeres ya no serían más condenados. El lloro, hermanos, por la muerte de Esteban en el versículo 1, el temor de la persecución en los siguientes versículos, gracias a la soberana intervención y plan eterno de Dios, se convirtió en gozo y regocijo para los samaritanos. Verse 8. This is the last verse of Philip's preaching in the first 8 verses of chapter 8. In this verse we read the words, "So there was much joy in that city." So then the question arises, how can there be no happiness? Men and women tormented by unclean spirits, the lame and the paralyzed are being healed. Of course there's reason for joy. But brothers and sisters, I have to tell you one thing. This is not the true reason of the joy of the city. No! The real reason for the rejoicing of these men and women have obtained reconciliation with God through faith in Jesus Christ. That's a reason to be happy. They were no longer enemies of God. They were no longer guilty. They were no longer be condemned. The mourn over Stephen's death in verse 1. The fear of persecution in the next verses, thanks to God's sovereign intervention and eternal plan, became joy and rejoicing for other people. Voy a terminar, hermanos, diciendo que hemos sido testigos de los hechos ocurridos después de la muerte de Esteban. Una gran persecución se levantó en Jerusalén y los integrantes de la iglesia, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por varios lugares. Es importante recordar, hermanos, cuál fue la reacción de los integrantes de la iglesia que fueron perseguidos. La reacción que tuvieron es que ellos fueron predicando la palabra de Dios a donde quiera que iban. Pero lo más importante de este pasaje, hermanos, que quiero que aprendamos hoy, es la soberanía de Dios sobre su iglesia. Dios usó las malas acciones de los hombres para que su iglesia predicara el evangelio en lugares que antes no era permitido. Dios, en su inmensa sabiduría, gracia y poder, convirtió el temor y dolor de la iglesia y los hizo evangelistas. Todo esto, hermanos, terminó al final con el regocijo de aquellos quienes recibieron la palabra y por consecuente el perdón de sus pecados. Hermanos, esta tarde entonces la exhortación es que oremos y pidamos a Dios para que podamos ser usados en la predicación de su evangelio. Les invito, hermanos, a que pidamos a Dios para que donde quiera que vayamos podamos ser usados por Dios como medios para traer los elegidos y de esa forma darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. To close, brethren, I would like to say that this afternoon we have been witness of the events that occurred after Stephen's death. A great persecution arose in Jerusalem, and the members of the church, except the apostles, were scattered all over the place. It is important to remember what was the reaction of those disciples persecuted. The reaction was they were preaching the word wherever they were going. But the most important thing in this passage is the sovereignty of God over His church.
God used the evil deeds of men so that His church would preach the gospel in places that were not allowed before. God, in His immense wisdom, grace, and sovereignty, turned the fear and the pain of the church into evangelism. All of this story ends with the rejoicing of those who receive the word, and as a consequence, the forgiveness of their sins. So, brethren, this afternoon I invite you to pray, to ask God that we might be used in the preaching of His glorious gospel. I invite you to ask God that wherever we might go, we can be used by Him as means to bring the elect to Him and thus give Him glory in everything we do. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. We will do our prayer of application.